Así que vayan buscando por favor el libro de los Salmos capítulo 11. Vamos a estar en el capítulo 11 esta mañana. Mientras yo preparaba esta predicación, fue un deleite para mí estar en el Salmo capítulo 11. Es uno de los salmos más cortos en la Biblia. Tiene solamente 7 versículos. Es un salmo también que fue escrito por David, que interesantemente tiene una instrucción al principio del salmo y dice para el director del coro. Y después dice Salmo de David, ahí es como vemos que es un salmo de David, pero probablemente era un salmo utilizado en la liturgia de la iglesia, por eso es que tiene instrucciones hacia el director del coro. Y son datos interesantes de este salmo. Pero vamos a leer estos versículos. Dice así, Salmo capítulo 11, yo estoy leyendo desde la Biblia de las Américas. Dice, en el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Porque he aquí los impíos tensan el arco, preparan su saeta sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador serán la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. ¡Wow! Y yo quisiera comenzar con una pregunta, el mensaje del día de hoy. Y la pregunta es, ¿a dónde ir cuando la prueba viene a nuestra vida? ¿A dónde ir cuando la prueba viene a nuestra vida? Esa es la batalla que nuestra alma enfrenta todos los días. Es una batalla cotidiana cuando la prueba viene a nuestra vida. Cuando nos encontramos frente a aquellas circunstancias del día a día y que no son a nuestro favor, ¿a dónde ir? ¿A dónde acudirá el justo? ¿A dónde vamos a refugiarnos? La respuesta a esa pregunta es que el lugar más seguro para todo cristiano siempre será estar en el centro de la voluntad de Dios. Ese es el lugar más seguro para nosotros, la iglesia, estar en el centro de la voluntad de Dios. Ese es el lugar más seguro para nosotros. Y de ahí el título de este mensaje, el único lugar seguro. Ese es el título del mensaje del día de hoy, el único lugar seguro. Y cuando eso sucede, cuando la prueba viene a nuestra vida, tenemos solamente 2 alternativas. Tenemos solamente 2 opciones a escoger. Como decía el salmista, o huimos y nos vamos al monte cual ave, o nos refugiamos en Dios. Una de ellas, la opción de huir, es lo más fácil. Cuando la presión está sobre nuestra vida, lo que nosotros queremos es inmediatamente salir de esa presión que está viniendo sobre nuestra vida. Y eso es lo que significa huir al monte cual ave o refugiarnos en Dios, permanecer, como estudiábamos la semana pasada, ¿no? Permanecer en Cristo, permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Pero a veces buscamos nuestro propio refugio. A veces creemos que es el mejor, a veces creemos que mi opinión, lo que yo pienso que debería de estar sucediendo en este momento en mi vida, es lo mejor y voy a correr para allá. A veces tomamos el refugio más fácil y no el más seguro, que es Dios y su voluntad. Y lo vemos ahí en el capítulo 11, cómo David reacciona ante una amenaza que tenía su vida. No se nos dice con exactitud cuáles eran las circunstancias por las que estaba pasando David. No se mencionan detalles de por qué él estaba recibiendo ese consejo de huir. Algunos comentaristas dicen que estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Otros dicen que las circunstancias que David estaba pasando provenían de la rebelión de su hijo Absalón. No tenemos detalles exactamente de qué era lo que le estaba sucediendo a David, pero su vida estaba en peligro. Eso sí lo sabemos.
Que las personas que estaban ahí con él, los consejeros que estaban ahí con él, sus amigos, quien sea que haya sido, le estaban diciendo: David, huye, vete, te quieren matar, huye al monte. Vemos que David en el primer libro de Samuel, capítulo 24, había hecho algo ya similar. Cuando Saúl lo perseguía, él huyó y se escondió en las cuevas. Y entonces estos consejeros le estaban diciendo: haz lo mismo que hiciste, vete, te van a matar. Pero ¿qué contesta David? En el Señor me refugiaré. En el Señor voy a esconder mi vida. Muy contradictorio a lo que estos consejeros le estaban animando a hacer. Déjeme hacer una paráfrasis de este salmo. Una paráfrasis es utilizar mis propias palabras para decir lo mismo que está escrito ahí. Pero si David dijera esto en la actualidad, en este contexto, sonaría algo así: mi amigo, mi refugio está en el Señor. Yo ya sé que los que me odian y me persiguen me quieren matar. Yo sé que las pruebas están a la puerta y que lo hacen desde la oscuridad de su escondite. Pero ¿cómo se te ocurre decirme que huya como un ave huye del cazador? Si mi fundamento, que es Cristo, desaparece, ¿qué podré hacer? ¿A dónde podría ir? Sería mejor morir. El Señor está en los cielos y está mirando a todos y sabe todo lo que ocurre. Por lo tanto, mi amigo, Dios está permitiendo esto en mi vida porque Él quiere probarme, porque Él quiere probar al justo. Pero eso es muy diferente a lo que le va a ocurrir al injusto, que su fundamento no es Cristo. A este Dios lo aborrece y lo desecha. Y le traerá las consecuencias que merece por no haber puesto su confianza en el Señor, sino en su propia opinión. El Señor es justo y por eso solamente aquel que también lo sea terminará contemplando su rostro. Más o menos es como sonaría ese salmo si David lo dijera hoy frente a nosotros. Vemos en el versículo 1 que David, a pesar de la persecución, a pesar de la prueba y las circunstancias que estaba viviendo, a pesar de que su vida estaba en peligro, deja claro que su refugio y su fundamento está en el Señor. La pregunta nuevamente hoy es, iglesia, ¿cómo libramos nosotros esa batalla diariamente? Sobre todo hoy, tiempos difíciles, tiempos de prueba, de angustia, de enfermedad, de dolor, de luto, de mentira. ¿Cómo libramos nosotros esa batalla diariamente? ¿Cuál es el fundamento que nos sostiene? ¿Qué voces escuchamos y qué consejos seguimos cuando nuestra fe es tentada por el miedo o la prueba? Si dividiéramos este salmo en 3 secciones, yo lo dividí en estas 3 secciones para poder estudiarlo un poco mejor, luciría así. Número 1, el miedo y la tentación llegan a la vida del justo. Vemos ahí en los versículos 1 y 2 que el miedo y la tentación tocan a la puerta de David. La segunda sección sería la reacción del justo ante el miedo y la tentación. ¿Cuál fue la reacción de David? Lo vemos en los versículos del 3 al 4. Y la tercera sección sería la fe del justo vence al miedo y a la tentación. Y lo vemos en los versículos del 5 al 7. Y vamos a estar viendo estas 3 diferentes partes a lo largo que caminamos en el capítulo 11. Vemos la primera parte, vamos a comenzar con el versículo 2. Cuando habían llegado las circunstancias a la vida de David, que le quitaron la tranquilidad en ese momento, pues se trataba de que personas querían matarlo. Vienen estos amigos, parece ser que eran sus amigos, eran sus consejeros, y le dicen: huye, huye, ¿qué no ves las circunstancias? ¿Qué no ves lo que te va a pasar? ¿Por qué no huyes?
¿No es cierto que las circunstancias llegan a nuestra vida en el momento menos pensado? Eso no se planifica. Podemos planificar los buenos momentos, pero los momentos de prueba no se planifican. Llegan cuando menos lo esperamos. ¿Qué me dicen del año 2020? Cuando todo el mundo menos pensaba, el mundo completo giró y hubo un cambio. Y la prueba llegó y tocó la puerta. Vemos en el versículo 2 que estas personas le dicen, huye, ¿por qué no te vas? Es lo más fácil hacer, es lo más seguro para ti, David. Sonaba como un buen plan, ¿no es cierto? Huye, te quieren matar, ve. Y a veces nosotros tenemos esos planes frente a nuestra vida. Comenzamos a fabricarlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Si solamente hago esto, si solamente me voy para allá, si solamente dejo de hacer esto, si mejor me quedo en casa, si mejor... Y todo suena muy bien, todo suena como un buen plan. Pero a veces está muy lejos del centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el justo permanece. El justo se refugia en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. En Él está su confianza. No lo que pueda estar sucediendo afuera o lo que pueda estar pasando a su alrededor o en sí mismo, a su vida. Y solamente nosotros podemos decir, habiendo conocido a nuestro Señor y a nuestro Hacedor, como David dijo, en el Señor me refugio. ¿Cómo dices a mi alma que huya? Cantábamos hace un momento, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Y qué bonito se escucha, ¿no? Cuando la iglesia canta esa gran verdad, porque es una gran verdad, que cuán grande es nuestro Dios y no hay nadie como Él. Pero qué difícil es cuando tenemos que llevarlo a la realidad. Cuando el día lunes llega, como dice el pastor Axis, cuando el día lunes llega, cuando llega el martes, cuando llega la semana, y ya no es tan fácil cantar como estábamos cantando el día domingo, cuán grande es Dios. Pero la verdad es que nuestro Dios es grande, la verdad es que el fundamento de la iglesia, el fundamento de nosotros los hijos de Dios, que es Jesucristo, es un fundamento sólido. Y no hay nadie como nuestro Dios. Nos cuesta confiar en Dios, amén. Eso es una realidad, eso es una verdad. Nos cuesta confiar en el Señor. No es algo que fluya naturalmente en nuestra vida. Nos cuesta. Toma de mucha intencionalidad de parte nuestra para depositar nuestra confianza en Dios. Y todo eso requiere de lo que hemos estado escuchando en la serie de Yo Soy. Todo eso requiere de mi responsabilidad como hijo de Dios de permanecer en Cristo. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien. El pastor Israel decía hace 2 semanas, que es fácil confiar en Dios cuando tenemos un buen trabajo, cuando la familia está bien, cuando la salud está bien, cuando todo luce bien. Sabemos que Dios es importante, sabemos que las disciplinas espirituales son importantes, pero hasta que no llega el momento de la prueba, no entendemos que todo eso es esencial. Es fácil confiar cuando el arco está en nuestra mano, cuando el que está tirando del arco soy yo, cuando la flecha está en mi mano, cuando yo tengo el control. Es fácil confiar en esos momentos y decir, sí, el Señor es mi refugio. Pero cuando es al contrario, cuando la flecha está apuntando hacia mí, es en ese momento donde nuestra fe es probada. Es en ese momento donde el fundamento de nosotros los hijos de Dios es probado. Pero nosotros podemos decir a través de nuestro fundamento que es Cristo, el Señor es mi refugio, como lo dijo el salmista. En el contexto y la época de David, huir a la montaña era la forma más fácil y segura de escapar de las circunstancias adversas. Hoy en día las personas recurrimos a las opciones más fáciles para huir de las circunstancias adversas cuando la prueba llega a nuestra vida. Y lamentablemente los cristianos también hacemos eso. Escuchamos
voces, escuchamos consejo de otras personas. Y a veces el consejo que más escuchamos es nuestra propia opinión. Y las personas deciden aislarse. Las personas deciden recurrir a un divorcio. Las personas deciden terminar con una relación porque fue vulnerable, porque pasó mis límites y no más. Las personas deciden recurrir a alejarse de la iglesia, a aislarse, ir a un vicio, ir al mundo. ¿Por qué? Porque un amigo te puede estar dando un buen consejo, porque un psicólogo te puede estar dando un buen consejo, porque un familiar te puede estar dando un buen consejo. Y escuchamos esas voces en lugar de escuchar la palabra de Dios, en lugar de escuchar nuestro fundamento que es Cristo y su consejo que es perfecto. Cuando nosotros tomamos otra decisión diferente a permanecer en la voluntad de Dios, estamos mintiendo o estamos desmintiendo la verdad de que Dios es soberano. No podemos nosotros venir y cantar Dios es soberano, Dios es grande y nuestra vida reflejar lo contrario. No se puede, no, es contrario. Nuestra vida tiene que ir de la mano de lo que nosotros declaramos que Dios es. Mientras más nosotros conocemos a Dios, nuestra vida más reacciona en la línea de la voluntad de Dios para nosotros. Escapar al monte y hacer a un lado la prueba, lo que dice el versículo 1, no resuelve nada. Al contrario, lo hace más difícil, lo complica todo. Puede ser fácil en el momento, pero más adelante se complica la cosa mucho más. Porque donde quiera que nosotros escapemos, no nos libraremos del problema número 1 que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón, que se llama pecado. La enfermedad más grande que nosotros sufrimos, que también la conocemos como orgullo. Como dice Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, engañoso y sin remedio es nuestro corazón. Solamente Cristo lo puede cambiar. Solamente Él puede transformar nuestro corazón. Pero vemos a David que él no sigue el consejo erróneo de estas personas. Él sabe en quién ha confiado. Él sabe que Dios es la respuesta a su angustia y nada más. Jesucristo y nada más. Al momento de nacer, dame a Cristo. Al momento de vivir, dame a Cristo. Al momento de morir, dame a Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo es suficiente. Como hemos estado aprendiendo en el Evangelio de Juan, Jesucristo basta. No necesitamos nada más. Es Cristo y nada más. Ese es el Evangelio. Ese es el poder del Evangelio en nuestra vida. Pero David no sigue el consejo de las personas. Más bien él se confía en el Señor y dice, Dios es mi refugio. Yo me imagino que David estaba pensando en Proverbios capítulo 3, versículo 5, que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Yo me imagino que David en ese momento se estaba predicando él ese versículo a sí mismo. David, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No le pongas atención a tu opinión. ¿Alguno de ustedes vio el show del Chavo del Ocho? ¿No? Un show mexicano del Chavo del Ocho. Algunos personajes, no recuerdo quiénes, pero alguien se levantaba y decía, yo opino, y el otro inmediatamente le decía, tú te callas. Así esa misma actitud debería de tomar yo cuando se levanta mi opinión. Cuando yo digo, yo opino, mi fundamento en la fe debería decir, tú te callas, confía en el Señor, confía en su palabra, sigue su consejo. Y ese es el punto número 1. El justo se refugia en su Señor. El justo corre y se refugia en su Señor. Vemos en el versículo 2 que David estaba siendo bombardeado por consejos que parecían buenos, lógicos, fáciles, la mejor decisión, pero, y diga pero, que contradecían los fundamentos de su fe. La pregunta nuevamente, iglesia, es, ¿qué voces escuchas para tomar tus decisiones?
¿Qué consejos dirigen tu vida? ¿Quién o quiénes influyen la dirección de tu vida? Piensa por un momento. ¿Cuáles son las voces que tú más escuchas para tomar una decisión? Si no, déjame ayudarte con algunos ejemplos. ¿Tus amigos? ¿Tú escuchas el consejo de tus amigos? ¿Tu familia? ¿La sociedad? ¿Las tendencias? ¿Lo que está de moda? ¿La política? Estamos en temporada de política. ¿Qué es lo que rige tu vida? ¿Los demócratas o los republicanos? ¿Las redes sociales? ¿Las noticias? ¿Ustedes quieren conocer algo del pastor Roger? A mí me encanta escuchar noticias. Pueden preguntar a mi esposa. Desde pequeño mi papá me acostumbró a que me daba dinero temprano en la mañana. Lo primero que él hacía era que me daba dinero y me enviaba a comprar el periódico. Y cuando yo regresaba con el periódico me ponía a leer el periódico. Y ahí fue donde yo desarrollé ese amor por las noticias. Ahora el periódico casi ya no se escucha, ¿no? Ahora vemos las noticias en otros formatos, pero a mí me encanta escuchar noticias. Pero yo tengo que tener el balance y tengo que cerrar mis oídos a lo que las noticias me dicen día a día. De lo contrario, yo estaría caminando contrariamente a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Cuáles son las voces que escuchas? ¿Las noticias? ¿Las estadísticas? ¿El miedo? ¿El pecado? O ya lo dijimos anteriormente, tu opinión, que nuestra opinión es limitada, es perversa, porque solamente piensa y cuenta con nuestros intereses y no con el de Dios. O tú escuchas los principios y fundamentos de tu fe. Si nosotros estamos siendo guiados por la palabra de Dios, que son los principios y fundamentos de nuestra fe en Cristo, podemos estar seguros porque estamos en el refugio y en el lugar más seguro que pueda haber, que es el centro de la voluntad de Dios. Salmo 143 debería ser una oración en nuestra vida que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Esa debería ser una oración constante en la vida del cristiano. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, no la mía. En Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús hablando dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. El mismo Jesús: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El famoso Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, el capítulo favorito mío en la Biblia, y dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, aceptable y perfecto. Todas las demás voces no nos guían a esto. Nuestro corazón no nos guía a esto. Más bien nos apartan de la verdad. La primera carta de Juan capítulo 2 versículo 17 dice: y el mundo pasa, y también ¿qué? Sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podrá ser muy placentero lo que el mundo me ofrece en estos momentos, pero va a terminar. Solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Avancemos, versículo 3. Y esta sería la segunda parte de cómo yo he dividido este salmo. Veamos la respuesta de David. Basado en la seguridad de su posición, con la que comenzó en el versículo 1, que él dijo: mi refugio es el Señor, les hace una pregunta retórica a estas personas que le están hablando.
¿Por qué es una pregunta retórica? Y es una pregunta retórica para nosotros los cristianos, porque se contesta a sí misma. Y David les dice, si mi confianza en el Señor se derrumba, si los fundamentos son destruidos, ¿qué será del justo? Como dice el pastor Israel, apaguemos las luces y nos vamos porque aquí estuviéramos perdiendo el tiempo. Pero sabemos que eso no sucede. Sabemos que nuestro fundamento no va a ser sacudido. En el versículo 3, cuando se refiere cuando habla de fundamentos, en el contexto histórico de ese salmo, se refiere al fundamento legal en el cual se basaba la convivencia del pueblo de Israel en ese momento. Ese fundamento era que David había sido el rey ungido por Dios, pero había sido desplazado, había sido expulsado de su reinado. Y ese era el fundamento legal en ese momento, era el fundamento socioeconómico y político que estaba siendo sacudido. La voluntad de Dios estaba siendo amenazada en ese momento, porque la voluntad de Dios era que David fuera rey. Nada contrario a lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿cierto? Los fundamentos de la sociedad, ¿cómo están? ¿Qué es lo que estamos viviendo el día de hoy, en el día a día allá afuera? Los fundamentos de esta sociedad son sacudidos y descaradamente vemos cómo ese fundamento que es sacudido va en contra de la voluntad de Dios. Va en contra de su santidad y Dios lo rechaza. Los sistemas políticos, los sistemas sociales, los sistemas económicos, los gobiernos, los sistemas religiosos, incluso las bases instituidas por Dios como el matrimonio, como la familia, como la misma iglesia, tristemente, los fundamentos están siendo sacudidos y la voluntad de Dios es amenazada día a día por el injusto. Pero esto no es nada nuevo. Esto no debería de alarmarnos a nosotros. A lo largo de la historia de la iglesia hemos visto cómo el enemigo, a través de todas estas instituciones, ha tratado de desviar la verdad de la palabra de Dios y engañar a las personas. Y tristemente, muchos cristianos son engañados y son llevados por estas corrientes. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. El fundamento de nosotros los hijos de Dios, el fundamento de la iglesia es Cristo. Y ese fundamento, por muy violento que pueda ser por el mundo o el príncipe de este mundo, no se mueve. Les tengo buenas noticias, ese fundamento no se mueve, no se desvanece, no termina. Es sólido, es poderoso y es para siempre, iglesia. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro refugio. Me encanta lo que dice Isaías capítulo 28, versículo 16, apuntando hacia Jesucristo. Dice: por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Tenemos a Jesucristo como nuestro fundamento. Nada más y nada menos que el Rey de reyes y Señor de señores, que no hay ningún otro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que se asemeje a nuestro Salvador. El problema es que lo olvidamos. El problema es que nos distraemos y no vivimos los beneficios de ese fundamento. El problema es que hacemos a un lado nuestra prioridad y nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como iglesia, como el cuerpo de Cristo representado aquí en la tierra, que hemos sido llamados a ser sal y luz.
¿Sabes cuál es esa responsabilidad? La vemos en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vino Isaías, y vino Irma, y vinieron las elecciones del 2020, y vino quien sea. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. David tenía muy claro cuál era su fundamento. Por eso él respondió con plena seguridad: en el Señor me refugio, Él es mi fundamento. Iglesia, ¿cuál es el fundamento sobre el cual estamos edificando? Día a día. Y tú, amigo, amiga que me escuchas, si tú no estás edificando sobre el fundamento que es Cristo, si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, déjame decirte que no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas que nos lleve a la salvación. Solamente creer en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para nosotros poder tener ese fundamento que nos lleva a la vida eterna. No te dilates, no lo pienses. Recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, porque solamente así el justo puede refugiarse en Jesucristo. Punto número 2. El justo confía y espera en su Señor. Lo vemos en el versículo 4. Dice, el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Esta es una buena noticia. Dios está en su trono de gloria. Nada ha cambiado. Él no está dormido. Él no está ajeno a las circunstancias que nos suceden a nosotros. Él no necesita leer las noticias para saber qué es lo que está pasando en el mundo. No necesita de las estadísticas. Nada se ha salido del control de la mano de nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es soberano. Él reina por sobre todas las cosas, y esa es la confianza del justo. El salmista no cae en la trampa del consejo equivocado porque confía en su Señor. Y esta confianza se basa en un fundamento firme, que es el carácter y la naturaleza de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar leyendo constantemente la palabra de Dios, estar en nuestras disciplinas espirituales, porque mientras más yo sé, mientras más yo conozco a mi Hacedor y su carácter, y que Él no cambia, que Él es inmutable, aumenta mi fe y puedo descansar en Él y esperar en Él. De lo contrario, nos desesperamos. De lo contrario, huimos cual ave. Si eso es así, si el versículo 4 es una realidad, ¿cuántos saben que el versículo 4 es una verdad? Levante su mano. Yo lo creo. Pero si esto es así, el cristiano debería de ser la persona más valiente en la tierra. Si el versículo 4 es una realidad, el cristiano debería ser la persona más valiente en la tierra. Y no huir. Porque el justo no huye, el justo se refugia en el Señor. El justo permanece porque confía en su Señor, porque sabe que está en la voluntad de Dios. Y nosotros, como iglesia de Jesucristo, somos llamados a modelar ese fundamento al mundo. La
Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y dice: columna y sostén de la verdad. Si nosotros como iglesia, como columna y sostén de la verdad, tambaleamos, ¿qué podemos esperar del mundo? ¿A quién el mundo va a ver para escuchar el testimonio de Jesucristo, del Dios verdadero, del Dios todopoderoso? Tristemente hoy en día hemos visto con todo lo que estamos viviendo la condición de la iglesia en general. Tristemente hemos visto cómo el temor se ha apoderado de los corazones de los hijos de Dios. Tristemente hemos visto cómo la iglesia ha dejado de congregarse. Entendemos que hay razones válidas y por eso es que estamos transmitiendo también por Facebook Live para muchos hermanos que entendemos que tienen una razón válida para quedarse en casa. Por salud, tienen que cuidarse. Pero quiero hablarle a la iglesia, a todos aquellos que sí pueden congregarse y que no se están congregando por temor, por lo que las estadísticas dicen, por lo que el doctor dice, por lo que el gobierno dice, que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Nosotros acá en la iglesia tenemos todas las prácticas necesarias y esenciales para poder congregarnos. Todo el mundo está con mascarilla, todo el mundo está con el distanciamiento social que es requerido, hay suficiente espacio, tenemos desinfectante de manos, hay todo un protocolo que se está siguiendo semana tras semana para que la iglesia pueda y no deje de congregarse. Porque su confianza está en el Señor y en su voluntad. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo he sido crucificado. Y después dice: ya no lloro yo, ya no me quejo yo, ya no me gobierno yo, ya no pataleo yo, ya no huyo yo, ya no temo yo. ¿Así dice? No, pero yo creo que debería decir así, ¿no? Pero dice algo mejor: con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el versículo 5 del Salmo 11, vemos que Dios prueba al justo. Él permite que pruebas vengan a nuestras vidas para que nuestra fe sea puesta en acción y respondamos como verdaderos discípulos de Cristo. Lo que le estaba sucediendo a David no era una casualidad. Había un plan y su fe estaba siendo probada y él, como un justo, estaba respondiendo a esa prueba. Yo siempre me recuerdo de las palabras del pastor Axis, que dice: no deberíamos de tener miedo cuando la prueba va a llegar, porque va a llegar. Eso es inevitable. Sabemos que va a llegar. Lo que sí deberíamos de tener temor es de cómo vamos a responder en el momento de la prueba. Y David estaba respondiendo conforme a un corazón justo, no por su rectitud en él, no porque él fuera justo en sí, sino porque él había confiado en un fundamento. Y nuestra fe es puesta a prueba. Cuando todos estos acontecimientos vienen a nuestra vida, cuando el momento difícil llega, cuando las circunstancias difíciles llegan, nuestra fe es puesta a prueba. ¿Para qué Dios prueba nuestra fe? ¿Será que porque Dios no tiene nada que hacer y está aburrido y está con ganas de hacer algo? No, hay una razón por la cual Dios prueba nuestra fe. Déjeme darles 5. La primera: Dios prueba la sinceridad de nuestra fe.
Dios prueba la sinceridad de la fe del cristiano y sus fundamentos. ¿Ustedes se recuerdan de Abraham? Que le pidieron a su hijo, que probaron su fe. Eso lo vemos en Génesis capítulo 22, ustedes lo pueden leer. Número 2, Dios prueba nuestra fe para aumentarla. ¿Se recuerdan de Job? En el capítulo 2 de Job, Job dice, aunque él me mate, esperaré en él. La fe de Job a través de las pruebas aumentó. Número 3, Dios prueba nuestra fe para que produzca fruto. Lo estudiamos las últimas 2 semanas. Juan capítulo 15, versículo 2. ¿Qué dice? Que todos aquellos que no den fruto serán cortados. Pero aquellos que den fruto serán podados, los van a podar. No es lo mismo cortar que podar. ¿Y para qué los van a podar? Para que dé más fruto. La prueba de nuestra fe produce más fruto. Número 4, Dios prueba nuestra fe para testificar a otros. En medio de la prueba de nuestra fe tenemos una gran oportunidad para testificar al mundo. ¿Se recuerdan de Pablo? Encarcelado, todo lo que sufrió, y todo eso él apuntaba hacia Jesús, hacia el testimonio de un Salvador. Y nosotros como iglesia, en este momento de prueba que estamos viviendo, debemos de dar testimonio del único que puede dar la vida eterna. Número 5, Dios prueba nuestra fe para afirmarla. Déjenme leerles la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para que la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Para qué? Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, el oro perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Nuestra fe es probada para que sea reafirmada. Y David tenía esto muy claro. David sabía en quién él había confiado. Versículo 6. Dice, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Esto solamente refleja y habla de que habrá un juicio, que Dios es un Dios justo y que va a haber un juicio y que va a dar una recompensa para el justo y una recompensa para el injusto. Por eso es que nuevamente, amigo, amiga, si tú no tienes a Jesús como tu fundamento, si tú no has atesorado en tu corazón la salvación que solamente es a través de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, si tú aún no gozas de vida eterna por confiar en Él como único y suficiente Salvador, hay un juicio. Hay un juicio y no luce bien. Y si tú estás escuchando esto por primera vez y puedas pensar, pero ¿qué Dios tan malo es ese? No,
Qué Dios tan amoroso y misericordioso es, que hoy te da la oportunidad de que te arrepientas y que vengas a sus pies para poder tener vida eterna y ser justificado por la fe. De lo contrario, hay un juicio. Lo vemos en el versículo 5, en el versículo 6. Punto número 3, y con eso termino. El justo alcanzará la recompensa. El justo alcanzará la recompensa. Veamos lo que dice el versículo 7. Dice, pues el Señor es justo. Él ama la justicia. ¿Y qué dice? Y los rectos contemplarán su rostro. Y los rectos contemplarán su rostro. Hay una promesa para cada uno de nosotros. Y es que tenemos vida eterna. Y que todo esto que está sucediendo ahora, que la prueba más difícil que pueda venir a nuestra vida, es pasajera y es momentánea. Y mientras el grupo de alabanza pasa al frente, yo quisiera terminar leyendo la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 y 18 dice: pues esta aflicción, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Habla de una aflicción. Es claro que vamos a sufrir, pero dice que es leve, dice que es pasajera, y que lo que debería suceder en nuestro interior es que debería de traer a nuestra vida un peso de gloria que no se compara con nada. Y el versículo 18 dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.